Buenas tardes, Marilyn. Queremos empezar, si nos pudieras decir tu nombre completo y tu cargo, por favor. Sí, soy María Elena de la Torre Escoto y soy directora de Planeación de Proyectos Estratégicos. Muy bien. Bueno, primero para comenzar esta entrevista nos gustaría preguntarte sobre cuáles fueron las motivaciones o qué fue lo que te hizo llegar hasta donde estás ahorita y pasar de actuar simplemente como una simple civil a involucrarte más en un ámbito más político y más de funcionaria. Las motivaciones muy originales. Sí. Bueno, pues yo como cualquiera era usuaria del transporte público, me movía en bici, caminaba para llegar a mis destinos desde la prepa y la carrera. Y pues eso ya hace mucho, hace ya muchos años, pero sí era muy sensible a que no me gustaba cómo eran las cosas, que la ciudad era muy poco accesible y además muy insegura, sobre todo para mujeres. Entonces me daba mucho coraje y lo padecía mucho, pero no, yo estudiaba arquitectura, pero la arquitectura no se metía mucho a ese tema de ciudad y a mí la ciudad me dolía, pues me conmocionaba mucho. Entonces, ya que terminé la carrera, pues hice un viaje por Europa y pues básicamente lo que hacía era caminar y subirme al transporte público y dije, pues otro modelo de ciudad es posible. Entonces decidí estudiar una maestría en urbanismo en Londres. Y pues también ahí empecé a involucrarme, a percibir mucho lo que era pues el origen de las ciudades, porque cómo se toman las decisiones, cómo se hacen proyectos positivos y no. Después me fui a descubrir la ciudad de Barcelona, no la conocía no desde el punto de vista turístico de Gaudí, sino la experiencia de la ciudad de Barcelona como una ciudad que le apostó a la transformación del espacio público. Y me fui a hacer el doctorado a Barcelona, entonces fui pues una usuaria de esa ciudad por 8 años, usuaria y estudié esa ciudad, entonces estudié todos los instrumentos urbanos que te hacen transformar ciudades con algún objetivo. Entonces hice mi tesis sobre Guadalajara, precisamente una evolución de la ciudad de Guadalajara y cómo esa evolución nos había llevado a una ciudad orientada al tráfico, a los vehículos. Y con esa problemática que tenía, analizando como todas las buenas prácticas de muchas ciudades, se veía que muchas ciudades habían apostado, si entendías la ciudad desde el tráfico, desde sus calles y el tráfico, desde ahí podías encontrar soluciones de renovación urbana, tanto para la movilidad como para hacer ciudades más amigables. Entonces esa fue como la hipótesis de mi tesis y pues ahí me clavé varios años para investigar todo eso. Y después en el año 2007 viviendo en Barcelona, vine a Guadalajara a organizar un taller de diagnóstico sobre la barranca del Río Santiago y me encontré que un grupo de amigos estaban manifestándose en contra de una decisión del gobierno para transformar Avenida López Mateos en un viaducto que favoreciera el tráfico vehicular y eso cancelaba todos los cruces peatonales y lo hacía completamente inaccesible e insegura para peatones. Entonces un colectivo de personas simplemente dijeron, oigan, hay que manifestarnos. Entonces me invitaron a la manifestación que se hizo el 22 de septiembre del 2007 en López Mateos en contra de esa solución. Entonces frenamos el tráfico, luego se fue a Casa Jalisco a manifestarse. Entonces había cada vez más gente, se hacía muy visible, entonces más gente se organizó y así se creó Ciudad para Todos. Entonces Ciudad para Todos es esta organización que buscaba otro modelo de ciudad posible y yo me regresé a Barcelona. Yo trabajaba allá y ya había terminado mi tesis, pero yo trabajaba allá y básicamente me mantuve en la lista de correos de Ciudad para Todos y empecé a ver todos los movimientos que hacían, que hacían manifestaciones en parques, que hacían talleres, que empezaban a ser muy visibles. Entonces me di cuenta desde la distancia que en Guadalajara había algo, estaba pasando, había como un despertar de la conciencia. Entonces me hizo eso súper decisivo para tomar la decisión de volver a Guadalajara y básicamente eso fue lo que me hizo volver a Guadalajara un año después. Pero en ese momento se anunció que venía la Vía Express, que era un puente elevado sobre Avenida Inglaterra, solamente para tráfico vehicular y que además tenía un costo, era una vía exclusiva para coches que además era excluyente si no tenías dinero para pagarla. Entonces nos hacía como la peor aberración que podía haber para la ciudad. Entonces ahí sí que dijimos, no, pues ahora sí no nos vamos a dejar y nos pusimos a hacer todo tipo de acciones de manifestación. Fuimos al Congreso del Estado a hablar de que ese proyecto no era viable. Se hizo un video que fue muy viral, un video que hicieron varios del colectivo de Ciudad para Todos. Estuvieron en un evento que se llamaba Ciudades Libres de Autos, Car Free, que era en York. Llevaron ellos la publicidad del gobierno del estado sobre esta vía
y ellos consiguieron como entrevistas a diferentes expertos del mundo criticando la Vía Express. Entonces hizo un video como la contrapropuesta ciudadana con expertos internacionales que se hizo muy viral. Entonces ese video fue como el detonador de que muchísima gente se sumara al movimiento en contra de la Vía Express, tanto los vecinos afectados como empresarios, académicos, colegios de ingenieros y arquitectos. Entonces se hizo como una acción histórica donde todo tipo de ciudadanía organizada se manifestaba. Entonces al gobernador no le quedó de otra más que decir, bueno, este proyecto va a ir para adelante si los expertos lo avalan, si no lo avalan entonces se cae. Y pues ya básicamente se convenció a los expertos de que el proyecto no podía ser viable, y entonces nos pareció como un logro, fue como un logro muy simbólico. Entonces se detuvo el proyecto de la Vía Express y a todos nos pareció como que era algo muy positivo. A raíz de ahí, pues ya como que cada quien buscaba trabajo. Yo terminé el plan de movilidad urbana no motorizada, que era una visión metropolitana para hacer la red de ciclovías y de zonas de accesibilidad preferencial. Eso se hizo dentro de la empresa privada que era AU Consultores, que se lo encargó el gobierno del estado. Entonces tanto la participación con Ciudad para Todos como el plan de movilidad urbana no motorizada pues fueron como temas de formativos clave. Y ya para el 2012 era muy visible la ciudadanía organizada. Entonces en la administración empezaba una nueva administración en Zapopan, y el alcalde electo invita a uno de los integrantes de los grupos, que era Alfredo Hidalgo, lo invita a formar una oficina de proyectos estratégicos para realizar los proyectos que desde la ciudadanía se estaban demandando. Entonces me tocó participar también en la ciclovía ciudadana que se hizo en Santa Margarita. Después de todos estos movimientos a favor de la movilidad no motorizada, el TEC de Monterrey se acerca a Ciudad para Todos y definen que se pinte una ciclovía ciudadana. Entonces la ciclovía Santa Margarita se vuelve como otro emblema, otra bandera de los grupos ciudadanos, y cuando entramos ciudadanos a trabajar en el gobierno dijimos, pues el proyecto deberá ser validar esa ciclovía, hacerla accesible como realmente debe ser, con todos los criterios normativos. Y entonces ese fue el primer proyecto al que le entramos ya desde la administración pública. Entonces nos tocó toparnos con la otra cara de la moneda de la participación. O sea, nosotros ya estábamos en el gobierno, entonces éramos ya los enemigos de la ciudadanía, porque contra nuestra sorpresa esa ciclovía Santa Margarita, que sí la usaban muchos ciclistas para llegar al TEC de Monterrey, pasaba por diferentes zonas habitacionales de diferentes niveles socioeconómicos. Entonces había una zona muy popular comercial, que era la colonia Santa Margarita, y luego la zona real, una zona residencial llena de usuarios del coche. Entonces en los dos sectores sociales se oponían tajantemente a la ciclovía y realmente estaban oponiéndose a un proyecto con la misma magnitud como nosotros nos oponíamos a los proyectos que favorecían el coche. Entonces fue como un shock muy fuerte, ¿no? Darnos cuenta que ahora que estás aquí y que estás apoyando proyectos de movilidad sustentable, te encuentras a un grupo social que no está de acuerdo. O sea, que no era solo, para nuestra sorpresa, no era solo el gobierno el que se oponía a esos modelos de ciudad, sino que eran los propios usuarios del coche. Entonces fue un trabajo muy intenso, muy difícil, porque eran vecinos muy opositores, o sea, se oponían completamente. La ciclovía pues tuvo que ser modificada. Además nos enfrentábamos a cómo se hacía la obra pública. Entonces, si nosotros teníamos un proyecto de una ciclovía que creíamos que tenía los mejores estándares internacionales para la seguridad, los vecinos se oponían a ella y otros vecinos también. Luego, obras públicas que llevaba la obra, pues le iba haciendo cada vez más barata, y entonces no fue quedando como queríamos. Entonces ese fue como el primer encuentro con la función pública, y pues así fuimos haciendo varios proyectos. Definíamos también que necesitábamos un plan integral para Zapopan, entonces se firmó un convenio con Naciones Unidas, con ONU Habitat. Hicimos una estrategia de prosperidad hacia el 2030. Entonces, mucho de mi formación como urbanista en realidad es eso, o sea, es planear la ciudad para el futuro. Entonces, el plan de movilidad no motorizada era un plan para el área metropolitana que planeaba la red de ciclovías para el futuro. Y luego en Zapopan ya nos enfocamos a un plan de prosperidad para el 2030. Ahí trae ya muchos componentes, ya no nada más la movilidad, ya trae un componente de movilidad no motorizada, de transporte público, otro de conservación de áreas naturales,
otro de equilibrio socioespacial, porque vemos que los problemas son muy complejos, no nada más es la movilidad, sino mucho la desigualdad, y hay problemáticas muy profundas que yo no me había metido, que eran las problemáticas de la desigualdad y la pobreza en las zonas marginales, donde sí la movilidad tiene un componente importante, pero no es todo, o sea, necesitas irle sumando capas como son proyectos sociales, proyectos de infraestructura, rescate de áreas naturales. Entonces, pues básicamente es ahorita donde estoy, en estos proyectos. Muy bien. Finalmente. Ajá. ¿Le sumaría algunos otros logros importantes a lo largo de su carrera? Además de los que ya mencionó. Pues, mira, uno fue que estábamos en una... O sea, uno de los logros quizá es que logramos pasar de un... O sea, nosotros no somos políticos, no venimos de la función política, entonces estábamos en una administración priista, invitados a hacer proyectos de ciudad. Entonces, estando dentro de esa administración, era muy difícil trabajar porque, como no éramos del partido, no teníamos el apoyo de nadie. Y cuando viene el cambio de administración, viene un nuevo partido, entonces ahora éramos vinculados al partido del PRI. Entonces era como pues nosotros ni siquiera éramos priistas, pero no somos invitados a la nueva administración porque parece que veníamos de esa administración. Sin embargo, al momento que nosotros íbamos a entregar esta oficina, presentamos todos los logros que se habían hecho, o sea, cómo se planeaba la ciudad, los proyectos que se habían trabajado, la calidad del proyecto. Entonces, fuimos invitados a continuar. Entonces, esa invitación a continuar, a pesar de venir de una administración y no ser de un partido o de otro, para nosotros eso fue como algo, pues que nos generó como alegría, pues simplemente dijimos, pues qué padre que se le pueda dar continuidad, porque habíamos trabajado sobre todo en generar una visión de largo plazo, que si no se le daba continuidad por el mismo equipo que lo generaba, pues nos parecía como triste porque ya nadie le daría, o sea, no garantizaríamos que se le diera continuidad. Entonces, el que se nos invitara a participar en esta administración, para nosotros ha sido positivo, porque además tenemos ya más experiencia, como yo no venía de la experiencia o sea, la primera vez no tenía la experiencia, y entonces ya 3 años pues ya genera uno algo de capacidad. Entonces podemos decir que ahora hay como más equipo con el que podemos trabajar, o sea, hay personas que están más sensibilizadas con este tema, que el tema de la movilidad no motorizada y sustentable ya está en la agenda política, o sea, ya no tenemos que como ir cuesta arriba, sino que ya empieza a ser algo que se valora y que es parte del presupuesto. Nosotros ya no llevamos el tema de la movilidad sustentable, ya hay una oficina que lo lleva con gente muy capaz y con una visión que coincide mucho con lo que nosotros traemos. Y lo que ahorita es positivo es esta visión general, o sea, la movilidad es fundamental, pero hay que enmarcarla en un ámbito que ve temas de equidad, temas de sustentabilidad, temas de productividad. Entonces es ahorita que podemos liderar la visión al 2030. Okay. Desde su trabajo, ¿cómo aporta para cambiar que la ciudad sea más libre de autos y sustentable? Es desde la planeación del territorio que marca esta estrategia territorial. La estrategia territorial se basa en que la estrategia territorial que estamos diseñando en Zapopan, bueno, que ya está terminada, tiene 3 ejes fundamentales. Uno es la gestión sustentable del capital natural. Eso es una visión muy amplia de sustentabilidad, pero sí observamos de que necesitamos controlar el crecimiento disperso, porque el crecimiento disperso te hace dependiente del vehículo privado. Entonces, desde el diseño urbano, desde la planeación del territorio, tienes que ir buscando una ciudad más pequeña, más próxima. Ya la tienes dispersa, pero tu ciudad próxima tiene que frenar el crecimiento para que evites que la gente dependa del vehículo privado para moverse. Y por otro lado, tienes que renovar la ciudad internamente para que, es decir, que si tú vives donde tú vivas, tengas todos los servicios accesibles para que no uses el coche para trayectos cortos. Entonces, sí es mucho el diseño de la ciudad, primer paso. Segundo, es una ciudad mal conectada que fomenta el uso del vehículo privado, porque tenemos muchos cotos que generan grandes extensiones de territorio que no lo puedes conectar de otra manera. Entonces, de alguna manera, esta visión territorial lo que apuesta es que vayas teniendo menos fraccionamientos cerrados. Luego tienes zonas marginales que ellos no usan el coche porque no lo tienen y sus calles son muy precarias. Pero si en esas zonas marginales, más que poner concreto, porque dicen es que necesitamos concreto para tener ciudades más modernas,
podemos ir trabajando en generar primero banquetas, andadores peatonales y ciclovías. Entonces sería más barato trabajar en zonas marginales dándole la infraestructura peatonal. Entonces la renovación urbana para tener calles y ciudades más próximas. Frenar el crecimiento disperso para que no tengas territorios que dependan del vehículo privado, y en las zonas marginales apostarle mucho a la movilidad no motorizada, a darles banquetas accesibles, bien iluminadas, puentes que conecten porque hay muchas cañadas y zonas que se hacen inaccesibles. ¿Y cuáles son los problemas éticos que he experimentado al promover el cambio social? ¿Problemas qué, perdón? Éticos. Éticos. ¿Habló de desigualdad? ¿Algún otro problema? Pues sí, o sea, los problemas son que pues la verdad es que este país está fundado en una forma de operar políticamente que no le apuesta a la equidad, no le apuesta al deber ser, a la defensa de lo público. Entonces mucho es, o sea, estructuralmente nuestros sistemas políticos han arrastrado como formas de operar que no son para favorecer lo público. Entonces es como el primer enfrentamiento y lo que nosotros hemos intentado mantener a toda costa, o sea, que las acciones sean en defensa de lo público. ¿Y lo público qué es? El espacio público, los bienes comunes, que es los servicios ambientales de la naturaleza. Entonces hay también muchos derechos, o sea, hay derechos, el derecho de la ciudad y el derecho de la infancia te va apostando a que tenemos que ir orientando todas las acciones a la defensa de esos bienes comunes, a la defensa de lo público, a trabajar con los más vulnerables y que no se tomen decisiones que favorezcan solo a los grupos de poder que siempre han sido favorecidos, sino que se vayan encaminando hacia favorecer a esta población más vulnerable. Con respecto al Día Mundial de no usar el auto, el 22 de septiembre, ¿qué mensaje le podría dar a los jóvenes acerca de esto? Pues ese día se vuelve simbólico, entonces es una forma de visibilizar que tenemos que ser más responsables en la forma como nos movemos. El día como tal pues no genera cambios, lo que nosotros apostamos es que haya políticas en ese sentido, pero algo que sí podemos ser conscientes, si como individuos nos hacemos conscientes de que la actividad más contaminante que realizamos cada día, los seres humanos, es usar el coche, porque por cada 5 kilómetros de recorridos que hace uno, está emitiendo 7 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Entonces, si contamos los kilómetros que recorremos semanalmente en nuestro vehículo y hacemos el cálculo de cuántas emisiones contaminantes estamos generando y qué implica que nuestro medio ambiente esté contaminado en términos de salud, en términos de gasto público, en términos de gasto familiar, estaremos siendo conscientes de que somos altamente, o sea, que cualquier acción que hagamos, si no dejamos de usar el coche, no estamos haciendo nada a favor del medio ambiente. Ahora, no es la culpa de las personas, o sea, yo sí lo digo, la culpa de usar el coche no es necesariamente nuestra, es de que todavía no hay los sistemas y la infraestructura que nos dé la alternativa. Pero yo sí motivo a que seamos conscientes sobre todo de los movimientos que hacemos diarios, si podemos dejar el coche en la casa para hacerlos mejor en bici o hacerlos a pie, y si podemos seguir exigiendo como individuos de que la ciudad debe de apostar a un modelo de ciudad próxima para movernos a pie y en bicicleta. O sea, sí hay muchas acciones que podemos hacer. El que seamos dependientes del vehículo privado no es necesariamente culpa de los individuos, es que es un tema estructural. Las ciudades están hechas para los coches. Guadalajara está siendo planeada para los coches. Lo que sí es también motivarles a difundir el mensaje de que debemos de ser no motorizados. Nosotros nos encontrábamos que había población, cuando creíamos que todo el mundo estaba a favor de la movilidad no motorizada, nos encontramos que la resistencia más importante está en las conciencias. Entonces son los individuos que piden más infraestructura para el coche, que se invierte el gasto público en bacheo. O sea, lo que vemos es que hay una cantidad de recursos anuales públicos destinados a bachar calles y que es un trabajo de nunca acabar, porque cada año vas a tener que invertirlo. Sin embargo, si vemos que si ese mismo recurso se aplicara en crear parques o parques lineales, recuperar barrios, entonces ahí sí está teniendo impacto nuestro dinero. Entonces, pues sí les invito a que todo el mundo sea consciente. Primero que nada, ser conscientes de lo que implica usar el coche. Segundo, a buscar alternativas personales de moverse. Y tercero, a exigir a los gobiernos
que apuesten a un modelo de ciudad más sustentable. Y pues felicidades muchachos, que también ustedes sean promotores Claro que sí. de otro modelo de ciudad. Muchas gracias, de verdad. No, pues Un gusto. igualmente para ustedes. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí, de tu parte.